La ruta marítima del norte asesta un golpe contra lo más valioso que tiene Estados Unidos. Los líderes de Rusia, Finlandia e Islandia y los primeros ministros de Noruega y Suecia participarán en el quinto Foro Internacional Ártico que se celebra esta semana en San Petersburgo. La cooperación pacífica de Rusia con estos y muchos otros países no árticos en esta región está en la agenda de Moscú a medida que el país euroasiático trata de desarrollar el proyecto relacionado con la ruta marítima del norte. El transporte de cargas en la ruta marítima del norte debería aumentar hasta las 80 millones de toneladas en el 2024. Actualmente se considera que el transporte marítimo es el más barato y beneficioso, razón por la cual su demanda siempre supera a la oferta. Hoy en día al menos un 10% del transporte marítimo de cargas se realiza a través de la llamada garganta estrecha del Canal de Suez. Para poder pasar a través de esta zona las empresas logísticas se ven obligadas a hacer fila durante casi un mes, recuerda el periodista ruso Dmitry Lekuj en su artículo para la versión rusa de Sputnik. En este caso es difícil sobreestimar el surgimiento de una vía alternativa para el transporte de cargas en la ruta marítima del norte. Además, en el norte no hay riesgos relacionados con los conflictos políticos propios de la región de Oriente Medio y la piratería que existe en el Golfo de Adén y otros sitios, recalca el autor del artículo. Lekuj opina que la ruta marítima del norte es en su esencia una ruta de cabotaje, lo cual significa que el transporte de mercancías aquí se realiza entre los diversos lugares del territorio de Rusia. Lekuj destaca que los socios de Rusia al otro lado del océano tratan la ruta marítima del norte de una manera muy negativa, ya que su plena apertura socavaría el principal factor de su poderío económico, que el control sobre el comercio global que mantienen a través de la logística del transporte marítimo. La ruta marítima del norte asesta un golpe contra lo más valioso que tiene Washington, es decir su propia cartera, y Estados Unidos no puede ni perdonarlo, ni admitirlo. La ruta marítima del norte no es el gasoducto Nord Stream 2, que es desagradable para solo una industria de la economía estadounidense, pero de ninguna manera es mortal, escribe el autor. Hoy en día Rusia tropieza con una gran resistencia que se opone al desarrollo de este proyecto, incluso en la primera etapa de su realización. Esta es la razón por la que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reiterado en el marco de los distintos foros dedicados al Ártico la necesidad de proveer seguridad a la región. El Ártico es un premio y no una amenaza existencial. Cualquier conflicto en esta región no beneficiará a Rusia. Aquí vale la pena citar la opinión del actual ministro de Naturaleza de Rusia, Dmitry Kovylkin, quien dijo: "Un rublo invertido en los proyectos árticos atrae 15. Es una buena proporción que ningún otro sector de la economía es capaz de lograr", concluye. El diplomático ruso Nikolai Korchunov destacó en una entrevista con Sputnik que Rusia efectúa una política abierta y paulatina en el Ártico orientada a la cooperación internacional. La participación de los países de Europa y Asia en proyectos como Arctic SPG y la logística marítima es un claro ejemplo de esta suposición. Estamos abiertos al diálogo con todos los socios internacionales, incluida China, que aborda el tema del desarrollo de la ruta marítima del norte. Consideramos a China como un socio clave debido al valor adicional que su participación agrega al proyecto y su disponibilidad a realizar una cooperación a largo plazo, agregó. Korchunov destacó que Rusia da la bienvenida a otros países en el Ártico, cuya política no supone trazar líneas divisorias en la región. Desgraciadamente hoy en día existen ejemplos cuando los países no árticos como Reino Unido adoptan estrategias militares respecto a esta región. Según Vladimir Putin, el Ártico tiene que ser un territorio de paz. Rusia está lista para cooperar con otros países porque es importante para Moscú, afirma el periodista. La ruta de la seda polar de China, un país casi ártico. China publicó un documento blanco sobre su política en el Ártico, donde elabora su visión de la ruta de seda polar, adicional a sus dos otras rutas de la seda, la continental euroasiática, que la conecta con Europa, y la marítima, que la vincula con el sudeste asiático y el este de África, que redefinen la geoeconomía por el restante del siglo XXI y conceden una gran delantera conceptual y operativa a los estrategas de Pekín. La ruta de la seda polar de China. Un país casi ártico.
China desearía entender, proteger, desarrollar y participar en la gobernabilidad del Ártico. En la fase del egoísta trumpismo solipsista, China no niega que proseguirá sus propios intereses, pero tomará en cuenta los intereses de los otros países. Según el documento blanco, los territorios del Ártico cubren un área de 8 millones de kilómetros cuadrados, nota, 4 veces el tamaño de México, cuya soberanía pertenece a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos, mientras que el océano Ártico tiene un área de más de 12 millones de kilómetros cuadrados, nota, 6 veces México, en el que las costas y otros países comparten derechos marítimos e intereses de acuerdo a las leyes internacionales. Las empresas chinas son estimuladas a participar en el desarrollo de infraestructura de las rutas de transporte del Ártico, con énfasis en la navegación segura. China no soslaya el desarrollo de los recursos de petróleo, gas, minerales y otras energías no fósiles, así como la pesca y turismo junto con los países del Ártico con respeto a las tradiciones y culturas de los residentes que incluyen a los pueblos indígenas, conservando el ambiente natural y promoviendo la investigación científica bajo una gobernación cooperativa de ganar-ganar. ¿Dejarán Estados Unidos e Inglaterra prosperar la ruta de la seda polar? El portal Rusia Today otorga la importancia que merece la ruta polar de la seda y los grandes planes de China donde no demuestra ninguna amargura como la que exhibe el rotativo globalista británico Financial Times que expone las crecientes ambiciones geopolíticas de China en el Ártico, región rica en materias primas. La ruta polar china, en complementariedad con Rusia, esquiva los planes balcanizadores de la dupla decadente anglosajona de Estados Unidos e Inglaterra. Financial Times abulta con notorio disgusto la lenta carrera para el control de la región cuando el cambio climático permite la expansión de rutas de transporte marítimo en la cúspide del mundo. China aprovecha que el cambio climático haya acelerado el deshielo de la capa polar en el Ártico en la ruta del mar norteño arriba de Rusia. Lo más destacado radica en que China no sea un país polar al carecer de fronteras con el Ártico. Para eso sirven las acrobacias lingüísticas de corte geopolítico cuando China expresa en forma simpática que es un país casi ártico. ¿Se referirá a que se encuentra cerca del Ártico? ¿O que dispone de un tácito acuerdo complementario con Rusia, la mayor frontera del Ártico? ¿O que se trata de su vital oxigenación norteña cuando Estados Unidos coloca todas las trabas en los disputados Mar del Este de China y Mar del Sur de China para su salida sureña al Océano Índico, sin contar el punto de estrangulamiento anglosajón en el estrecho de Malaca? Hace un poco más de un mes expuse que Rusia y China van juntos a la conquista del Ártico. No se puede entender que China súbitamente sea un país casi ártico sin la bendición geoestratégica de Rusia. Ya había referido que Rusia y China, con su colaboración energética, han dejado atrás a Estados Unidos por el control y explotación integrales del Ártico. No se puede soslayar que uno de los vectores geoestratégicos de Rusia es justamente la consolidación de su dominio costero a lo largo del polo ártico, la región más cercana para contrarrestar un ataque nuclear de Estados Unidos que todavía aplica con Trump, y desde Nixon-Kissinger, la teoría del loco. Sea lo que fuere, China pertenece, a nivel de observador, con otros 12 países, al Intergubernamental Consejo del Ártico. Mientras los hoy decadentes imperios anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, se extraviaron en el jueguito que inventaron de la especulación financierista, China hoy tiene en sus manos la carta vencedora. La infraestructura, impulsada por la ruta de la seda y financiada con el dinero sonante de sus reservas, las máximas del planeta. Mientras China construye, las dos todavía reinas anglosajonas de los mares destruyen lo ajeno mediante sus esquemas balcanizadores. Para China las rutas de transporte terrestre y marítimo son vitales para su expansión comercial, sea en Eurasia, sea en el Océano Índico, sea ahora en el Ártico. A juicio del Financial Times, el documento blanco sobre el Ártico como última frontera para la exploración exhibe su deseo de convertirse en un jugador significativo en el Ártico, lo cual afloró con el mandarín Xi durante una visita a Australia en 2014, cuando definió a China como una potencia de la región polar.
Financial Times rumía el truismo, que abordé hace 10 años aquí, de que la ruta del mar norteño encima de Rusia ofrece una ruta más rápida de los 48 días que toma embarcar la ruta más común del norte de China a Rotterdam a través del canal de Suez. El año pasado un tanque ruso viajó de Noruega a Sudcorea sin un rompehielos en 19 días. La otrora necesidad de escoltas de rompehielos ha limitado el potencial comercial de la ruta del mar norteño. Financial Times, especialista en amarrar navajas, afirma que China ha mejorado sus relaciones con los países escandinavos cuyas ambiciones en el Ártico la confrontan con las de Canadá, Dinamarca y Rusia, por lo que China busca dar acceso en los países escandinavos a sus submarinos militares, desde sus bases navales en el Ártico. Según Financial Times, China tiene en la mira a Groenlandia, pletórico en materias primas, que pasa por una transición para alejarse del dominio danés. El año pasado un barco de investigación chino completó su primer tránsito del pasaje norteño al norte de Canadá, que fue celebrado como la apertura de una nueva ruta marítima para China. Cabe la pena rememorar que entre los 4 haces que proclama Joseph Nye que posee Estados Unidos para vencer a China se encuentra en primer término la geografía. China tiene fronteras con 14 países y tiene disputas territoriales con India, Japón y Vietnam, que pone límites a su poder blando. Lo cual refute, se trata de la Suprema Carta de Estados Unidos que asfixia a China en los mares y que Pekín contrarresta con la Ruta de la Seda, el Océano Ártico y sus prodigiosos trenes bala. Es un as relativo y de doble filo cuando Estados Unidos puede quedar aislado frente a la alianza euroasiática de Rusia y China. En la guerra comercial de Trump contra China, Estados Unidos hará lo indecible para obstaculizar la salida a los mares calientes, tibios o gélidos de Pekín que busca dar la vuelta como potencia del Ártico polar con su deshielo. A diferencia de la muralla china iniciada en el año 221 a.C., hoy es Estados Unidos quien construye los muros.